yo no soy nadie para hablar de los fenómenos eclesiásticos como lo es el padre Alejandro Ortega, al que siempre que hay un tema importante, acudo a él porque es una guía, es un hombre que es un guía espiritual extraordinario y si me permiten un comentario particular, en mi caso, ha sido un guía y un gran amigo. Querido padre, ¿cómo estás? Buenas tardes. Mi querido Pedro, muchas gracias por invitarme a estar contigo en este día tan especial, tan extraordinario, por pues esta noticia que nos despertó, al menos en América, pues ya con varias horas de retraso, pero bueno, que el Papa había fallecido, que había pasado a la casa del Padre, como anunció Cardenal Kevin Farrell, que es el cardenal camarlengo encargado precisamente de comunicar esta noticia al mundo. Yo sé que un cambio, el fin de un ciclo papal tiene enormes consecuencias en un mundo moderno en el que las cosas cambian con una gran rapidez, en la que pareciera que no, pero dentro de la propia iglesia se mueven muchas corrientes, algunas conservadoras, algunas liberales, algunas que van bajo los principios del más la más antigua religiosidad, y otras que están tratando de mover a la iglesia como tal hacia los nuevos tiempos de un hombre en el siglo XXI. ¿Qué testamento le deja Francisco al mundo del catolicismo y qué estado de iglesia le hereda a su sucesor? Creo que conviene empezar por recordar cuál era la circunstancia en la que el Papa Francisco toma pues este ministerio que se llama el Ministerio Petrino en la Iglesia, que es el sucesor de San Pedro. Recordar que fue el Papa Benedicto XVI quien renunció después de muchísimos siglos que ningún papa renunciaba. Pues renunció precisamente porque había situaciones que él sentía que ya lo desbordaban, que no tenía la fuerza física, la fuerza emocional necesaria para poder pues lidiar con esos problemas. Entonces la iglesia que él recibió, el Papa Francisco, creo que fue muy valiente en haber recibido la estafeta de esa manera, insisto, por el hecho de que ningún papa había renunciado por motivos de este tipo, ¿no? Decir, es que hay tantas situaciones que yo ya no puedo con ellas. Entonces recibe esta iglesia. Yo sí creo que el Papa Francisco empezó con una actitud muy decidida, muy clara de algunas reformas importantes que había que hacer en la iglesia y fue atacando diferentes frentes. No te puedo decir que hay un legado único, pienso que es un legado múltiple que se movió en diferentes líneas el Papa Francisco en estos 12 años de pontificado. Voy a subrayar 2 o 3. Una, la reforma interna de la iglesia, que era una reforma muy necesaria, que no creo que la completó como él lo hubiera pensado desde el inicio, pero sí dio pasos importantes a una mayor colegialidad, por ejemplo, en las decisiones. Acuérdate cómo él nombró un consejo de 8 cardenales, que ningún papa anterior había hecho, un equipo, digamos, cercano a él con el cual rebotar las ideas y tomar decisiones. Además de que los sínodos de los obispos que él mismo, no, más bien desde el Concilio Vaticano II se habían venido haciendo, él los quiso ampliar, quiso que hubiera más participación, no solo de obispos, sino incluso el último de laicos. ¿Cuántos laicos estuvieron presentes en el sínodo de los obispos? Yo creo que tarde o temprano ya no se lo va a llamar así, si sigue esa tendencia, no va a ser el sínodo de los obispos, va a ser el sínodo, pues no sé, de la iglesia general o cómo le van a llamar, porque participan obispos, clérigos, religiosos, religiosas y laicos. Bueno, ese fue un frente, te diría, un legado importante, fue la reforma interna de la iglesia. Pero otro para mí mucho más espiritual y profunda que a mí me tocó personalmente fue la revolución que le llamó de la ternura. Y perdón que subraye esta palabra, pero es que él la mencionó tantas veces. Él quería que fuera una iglesia más misericordiosa, más abierta a cualquier condición de persona, a cualquier situación individual, como invitaba a todas las personas, católicos y no católicos, a que se abrieran al amor de Dios, a que reconocieran que ellos como seres humanos estaban necesitados de sanación, de curación, porque en definitiva todos estamos heridos por el pecado. Entonces, si me permites, una reforma más interna, institucional y una reforma más espiritual, más de corte pues pastoral,
que es la insistencia en la misericordia. No olvidemos que él nombró o decidió tener un año dedicado enteramente, un jubileo extraordinario de la misericordia por el año 2015. Nos tocó juntos. Así es. En Roma. Allá andábamos. Nos Así es. tocó juntos en Roma, mi querido. Aquellos tiempos. Y fíjate cómo este jubileo, perdón que yo lo viví muy intensamente, porque yo estaba en Roma precisamente todo ese año, lo vivía allá, trabajaba internamente dentro de mi congregación religiosa, y bueno, hubo un libro, entrevista, que yo le quiero recomendar a la gente si quieren conocer el corazón del Papa, no las ideas, vamos a decir, institucionales, las ideas programáticas, ejecutivas, no. Quiero pensar en el corazón del Papa. Lean el libro que se llama El nombre de Dios es misericordia. Tú conoces seguramente a este gran vaticanista, periodista, Andrea Tornielli, un italiano, que él fue a la primera misa que celebró el Papa, ya de Papa, pero en una misa no de inicio del ministerio petrino, sino simplemente fue a la parroquia del Vaticano, que es la de Santa Ana. Tú recordarás ahí por la puerta de Santa Ana que se entra a la derecha, esta iglesia pequeña, circular, y el Papa ahí celebró su primera misa y comentó el Evangelio de San Juan, del capítulo 8 de San Juan, de la mujer adúltera, ¿no? Que la quieren apedrear y cómo interviene Jesús y la salva, y él a partir de ahí empezó a hablar de la misericordia de Jesús. Y Andrea Tornielli, que estaba presente en esa misa, se quedó tan impactado de ese mensaje, ese primer mensaje, la primera homilía del Papa fue esa, su primera homilía de Papa, y que quiso hacerle esta entrevista al Papa Francisco poco tiempo después, y salió este libro que se llama El nombre de Dios es misericordia. Se lo recomiendo ampliamente a la gente que quiera ahora profundizar en el corazón del Papa Francisco. Francisco fue jesuita. Todos sabemos que la orden jesuítica se recarga fuertemente en la razón. O sea, sí es fe, pero también es razón. Absolutamente. Y creo que, bueno, hay que decir, y lo digo enfrente de ti para que la gente me crea más, que la máxima autoridad de los jesuitas es el Papa Negro. Así le llaman sí, dentro de la jerga, digamos. De la jerga de los jesuitas. De los jesuitas, exactamente. Sí, nada más los jesuitas. Pero te hago esta coincidencia porque de él habló Nostradamus en algún momento. Pero aquí me queda, podríamos hablar tanto de lo que deja el Papa en la Iglesia. Yo creo que deja un principio de una mayor, bueno, yo creo que hay un problema, me lo dicen mucho los jóvenes, y a ti también, Alejandro, te lo deben de decir, que no coincide la humildad de Cristo con el boato de la Iglesia. Hay entre la juventud una enorme animadversión al hecho de que haya tanto lujo, tanta ostentación. Y yo recuerdo que es una tradición que cuando entra un papa nuevo se le da un bono a todo el personal del Vaticano. Y cuando llegó el Papa Francisco, agarró el bono y lo donó a África. Sí. Estamos, ¿no? Sí, pero le dio una lección a toda la, vamos a llamarle de alguna manera, burocracia vaticana, para recordarles qué están haciendo ahí y por qué están haciendo ahí. Es decir, Francisco le dijo, a mí se me hicieron dos ejemplos inmediatos que yo dije, este Papa viene bien. Una esa, y otra cuando le dijeron, pues vamos a la camerata, a la recámara del Papa, y dijo, no, yo aquí voy a quedar en Santa Marta, aquí voy a quedar, esta es mi celda, estoy muy bien, no necesito esa... Dice, aquí cabemos todos, y cuando vieron la recámara, digo, aquí cabemos todos, no, yo me quedo en mi recamarita. Sí, digo, bueno, creo que aquí hay dos aspectos que quisiera subrayar. Uno, que fue un papa de gestos, un papa de imágenes muy claras, como que tenía un gran poder de comunicación a través de esos gestos, que fueron múltiples a lo largo de su pontificado. Recuerda cómo él llegó a decir que él quería una iglesia pobre para los pobres, y cómo también renunció al carro, a la limusina papal
que lo iban a llevar en esa, nada más el primer día de recién elegido papa de ahí a no sé dónde, no, y él se quiso ir en el autobús con los cardenales, es decir, fue renunciando a una serie de privilegios, entre comillas. Ahora, cuando el tema de los apartamentos pontificios, él aclaró, nada más me gustaría decir esto, no renunció a ellos por el boato, porque fueran unos apartamentos demasiado lujosos. De hecho, Juan Pablo II vivió ahí vivió Juan XXIII, vivieron muchos papas que también han tenido un corazón bastante desprendido. Él más bien decía, yo no quiero que me encierren, yo no me quiero estar ahí encerrado, aislado de la gente, separado de la gente. Y él precisamente quería estar ahí en la Casa Santa Marta, como se llama, para estar como más con la gente y más accesible, más y más también en contacto con todos los que van ahí al Vaticano, ¿no? Sí, fíjate que, bueno, yo tuve una breve entrevista con él cuando me lancé a la presidencia de la República como independiente. Yo dije, oiga, su santidad, no me malinterpreten, no pertenezco a ningún partido político de esos que usted sabe que en México están bien corrompidos. Y se atacó de risa y me dijo, Pedro, lo que vas a hacer es una verdadera locura, pero voy a rezar mucho por ti. Ya después de ver los resultados, creo que no rezó lo suficiente. Pero era un hombre, tú lo sabes, era un hombre muy simpático. Yo creo, digo, recuerdo una vez que en Argentina, en el barrio en donde él oficiaba, que era un barrio bravo, ahí en la 13, lo querían muchísimo. Era un hombre que había muchas historias de cuando el triunvirato entre Macera, Galtieri y Vitela, Rafael Videla, estos tres militares que gobernaron con mano de hierro a Argentina, lo que ayudó el entonces padre Mario Bergoglio a la gente que era perseguida con una enorme caridad, pero también arriesgándolo todo y con un enorme valor y con una gran convicción. Sí, recuerda que él ya desde que era provincial de los jesuitas allí en Argentina, pues él dedicó mucho de su esfuerzo como provincial a apoyar a muchas causas, mucha gente, digamos, de la calle. Literalmente iba visitando casa por casa, le gustaba ir a callejonear, ¿no? A ir a andar buscando por ahí. Y ya de obispo, siendo arzobispo de Buenos Aires, no dejó esa costumbre. De hecho, le gustaba usar lo que dicen allá el subter, ¿no? Yo sé que es el subter es el metro, el subterráneo. Sí, Y sí. me contó un sacerdote, era compañero de nuestra congregación, que una vez fue a visitarlos a la parroquia, ahí en Argentina, en Buenos Aires. Pues hizo su visita, iría a hacer confirmaciones, iría a hacer alguna de las actividades que hace un obispo en una parroquia. Y ellos, obviamente, al terminarla, vieron que no venía en carro, que no había venido en carro. Entonces le ofrecieron llevarlo de regreso a su casa. Y él no se negó. Dijo, no, yo agarro el súbter. Literal, o sea, yo me voy en el súbter. Ah, ok, bueno, pues muy bien. Y después de que le insistieron mucho, pues se fue en el súbter. Entonces, era el Papa Francisco, ¿no? Ese tenía ese corazón tan desprendido y sobre todo que era un gesto simbólico importante. Sí, sí, porque el simbolismo a esas alturas hay palabras que orientan, pero hay ejemplos que arrasan, ¿no? Sí. Y los ejemplos que dio al mundo fueron ejemplos de una enorme sencillez, una Una enorme... gran austeridad. Piensa nada más en los carros ahí en el Vaticano, también esa fue otra revolución. Cuando él dice, no, yo quiero un Focus, o sea, un carro que puede usar un ejecutivo de un banco, ese es el carro que yo voy a usar, el que puede ser un ejecutivo, un tipo gerentito de un banco, ese tipo de carro. Ese quiero. Ese es. Y entonces, ¿y qué pasa? Que muchos cardenales tenían pues su carro de otro nivel, ¿verdad? No porque a veces los compren ellos, hasta se los regalan, ¿verdad? Pero carros de nivel alto, vamos a decirlo así. Pues fueron desapareciendo. Al fin, ya el cardenal más ostentoso traía un carrito más o menos decentito, pero nada que ver con las marcas que antes usaban. Oye, pues ahora que vengan, bueno, tienen que pasar días para llegar a la organización del primer cónclave. Sí. 15 Eh, días. ¿Cuántos? Menos 15 días. 15 días cuando menos, sí. Se va a ver el carácter y las corrientes
de muchos grupos de cardenales, más de 80 nombrados por él. Sí, la mayoría. La mayoría. Ahí está un Mateo Zuppi, este romano, cercano a él en su trabajo hacia los más desposeídos. Está Jean-Claude Ulrich, que es de Luxemburgo, obispo de Luxemburgo. Es un hombre que ha ahondado mucho en los temas de la pederastia y de los pues, abusos. Tú sabes que ha habido de parte de personas que sin escrúpulos han caído en esta falsedad, ¿no? Pero en fin, que también Ulrich, junto con el Papa Francisco, han hecho un trabajo para profundizar en ello. Está Luis Antonio Tagle, este filipino, que tiene también buenas posibilidades de ser uno de los, digamos, finalistas, pero pues tú estás más cerca, no sé Pues qué mira, tanto ves desde allá. Pedro, dicen, hay un dicho en la jerga también vaticana, que el que entra papa sale cardenal. Creo que eso está bastante demostrado por la historia. Siempre están los famosos papables, ¿no? Y hay 3 o 4 que liderean más o menos en la opinión pública, y algunos son los que has mencionado y faltaron algunos más. Christophe Schomburg, aunque ya es un poquito ya mayor de edad, pues él siempre ha sonado porque pues es un cardenal muy, que ha sido muy influyente, muy importante en las como un gran experto, teólogo, participó en el catecismo de la Iglesia Católica, etcétera. Perdón. Oye, Cristo Pierre también, el que El mismo, sí, que ahora es cardenal, el cardenal nuncio en los Estados Unidos, Christophe Pierre, quien fuera nuncio en México también. En México, en Brasil. Sí, Leonardo Sandri, fíjate que es otro, ya está grande también un poco, pero él, que también es argentino, fue nuncio en México, también llegó a ocupar cargos muy importantes en el Vaticano. Leonardo Sandri fue secretario sustituto de la Secretaría de Estado. Entonces, en fin, hay varios nombres así, pero de nuevo rige un poco esa idea de que el que entra papa sale cardenal. Es decir, va a haber sorpresas muy probablemente, porque el Espíritu Santo es muy creativo, y el Espíritu Santo, y yo sí creo en eso, es el que inspira al final del día un poquito por dónde van las cosas. Es cierto, puede haber mucho manejo humano, mucho manejo de política interna dentro del Vaticano, pero eso es parte de una providencia también. Dios se sirve de esos instrumentos humanos para que al final, pues creo yo en mi fe, que va a salir el que el Espíritu Santo decida. Bueno, por supuesto que voy de acuerdo con tu comentario, porque yo soy un hombre como tú, que piensa que hay cosas que se deciden desde otro lado, Absolutamente. ¿verdad? Y sí, por más humanidad que haya ahí metida, no olvidemos que la iglesia es un misterio también de divinidad, es decir, es Dios el que está presente en la iglesia. Si no creyéramos esto, estamos hablando de una organización más, entre otras, como una ONG. Algunos papas han dicho, no queremos, esto no es una ONG, esto no es una empresa, esto no es una institución humana, es divina. Hay un teólogo francés, Henri de Lubac, que tiene un libro precioso que se llama Misterio y Paradoja de la Iglesia. ¿Por qué dice paradoja de la Iglesia? Porque es humana y es divina, porque es santa y es pecadora, porque es temporal pero también es eterna, porque es esto, porque es lo otro. Entonces tiene esa paradoja interna que la hace ser un misterio. Por eso la Iglesia no entra en los esquemas o en las etiquetas que a veces ponemos en ciertas instituciones o grupos. No le pegan, no le quedan, porque es una institución de otro nivel. Hay un libro que seguro lo comentamos tú y yo, que es Dios, la ciencia y las pruebas, en el que se hace un análisis hermoso de cómo se consolida el trabajo de Jesús sin ejército, partiendo de un país que no tiene absolutamente ningún recurso natural. Israel es un desierto, sin presupuesto, sin una estructura política. Nada más le dijo Jesús a sus apóstoles: ya me voy, ustedes se encargan y propaguen mi palabra
Y además vayan al mundo entero, fíjate la consigna, vayan al mundo entero. Ya les dejo el changarro. Y estos no habían salido de 20 metros, digo, 20 kilómetros a la redonda, bueno, por decirlo. No, yo era el mundo entero. Y todos murieron de una manera brutal. Mártires, así. Mártires todos. Y ahorita estaba yo hablándoles de Constantino, que no le quedó otra en el Imperio Romano más que decir, pues se acabó el politeísmo, se acabó toda la religión de Estado. Sí, la religión del Estado ahora es el cristianismo, y de ahí la institucionalización mayor, milagrosa, de alguna suerte, de lo que es una estructura hoy por hoy. Pues mira el shock en el que tiene el mundo esta noticia. Hoy, cuando me desperté, lo primero me dice Noé, señor, se murió el Papa. Verga. Barájamelo más despacio. Si ayer estaba dando la bendición, claro, estaba muy disminuido el día de ayer. Sí. Y yo creo, y no lo hemos platicado tú y yo, pero yo estoy seguro que el Papa le dijo a Dios, dame chance de hacer la bendición Urbi et Orbi el día de la resurrección, y luego tú me dices y estoy contigo cuando tú lo consideres prudente, ¿verdad? Hace sentido totalmente. Y déjame nada más recordarte también cuál fue una de las últimas frases que mencionó el Papa, porque es otra de las líneas que él de alguna manera manejó en su pontificado. Cuando comandan o le donne, le cose vano. Estaba él saliendo del hospital. Cuando mandan las mujeres, las cosas van. Exacto, entonces él dice, se ve que una doctora fue la que al final era la jefa del equipo que lo estaba llevando adelante, y él estaba agradeciéndole al equipo lo que habían logrado, lo que habían hecho. Evidentemente no estaba recuperado al 100%, y además con 88 años basta cualquier cosa, pues evidentemente para que eso ya sea el desenlace final. Pero sí dijo esa frase, ¿no? Cuando mandan las mujeres, las cosas se hacen. Es otro aspecto de la vamos a decir, del pontificado del Papa Francisco, el peso que le quiso dar a la mujer dentro de las decisiones también ahora de la Iglesia. Ese es otro tema polémico, ¿eh? Claro, pero es que no está cambiando tampoco, no está cambiando el aspecto del orden sacerdotal dado a las mujeres. No necesitan el orden las mujeres para llegar a tener mucho peso, mucha influencia. Como las mujeres del Evangelio no necesitaron ser apóstoles oficiales para ser apóstoles de los apóstoles, como fueron realmente. Ellas le llevaron el mensaje a los apóstoles de la resurrección de Cristo. Entonces no necesitas ese sacramento para ser alguien en la iglesia. Eso sí, necesitas una oportunidad, un espacio donde poder ejercer tu carisma, el genio femenino, como lo tienen las mujeres. Y eso es lo que el Papa Francisco quiso subrayar también. Hay tantos conceptos que podríamos platicar tú y yo, querido Alejandro, que quiero que sepan que cuando nos juntamos, cuando tengo el privilegio de estar con él, nos ponemos a platicar de todo, y algo que me encanta de ti es tu apertura a los temas, y con una profunda inteligencia. Yo te pregunto, digo, tengo mi concepto, pero quiero escucharlo de ti. Hay algunos sectores de creencias similares en el cristianismo que dicen que nosotros tenemos un esquema politeísta. ¿Por qué? Porque adoramos a Dios en su imagen trina, pero veneramos, no adoramos, sino veneramos a vírgenes, a santos, a beatos, a todo lo que se mueve. Entonces, pareciera como si en el fondo estuviéramos aceptando. Digo, hay grupos de sacerdotes que tuvieron un líder que le rezan a su líder. Sí. Ya sabes. Sí. Entonces, ¿cómo podemos argumentar el hecho de que no somos un esquema politeísta? Mira, aquí hay que hilar fino y hay que también entender un poco de catequesis. Esto es catequesis básica. Una cosa es el culto de latría, otra cosa es el así llamado culto de edulía, ¿verdad? Tú lo dijiste bien.
Una cosa es la adoración, otra cosa es la veneración. El venerar a alguien no es más que reconocer los méritos que alguien pues hizo en su vida y que además nos dejó buen ejemplo y que además creemos que está en el cielo y por tanto puede interceder por nosotros. Ese es en esencia el culto a los santos. La Virgen María tiene un culto extraordinario, vamos a decirlo así, dentro del culto de Dulía, la Virgen destaca por el que se llama hiperdulía, el culto que damos a la Virgen María, porque es la Santísima Virgen María, porque es la madre del Hijo de Dios, pero no deja de ser humana. Es decir, no es una semidiosa, no porque la andemos trayendo y llevando a veces en procesiones y demás, la hemos considerado una especie de semidiosa o de intermedio entre Dios y los hombres. No, ella es humana 100%, pero nada más que la iglesia pues le reconoce ese atributo particular de haber sido escogida por Dios para ser la madre de Cristo. Y por eso la veneramos, porque además, como dice Juan Pablo II, que le tuvo una gran devoción, ella fue corredentora con Cristo, es decir, con su aceptación de la misión que le tocó a ella y habiendo acompañado a Cristo hasta la cruz, ella fue de alguna manera corredentora con Cristo. Claro, y una protagonista importante que pasó las de Caín también, ¿no? San Bernardo tiene una homilía preciosa sobre el momento de la anunciación y yo con esto te cierro este aspecto. Dice él, nunca ha dependido tanto la suerte de la humanidad de la decisión de una persona y esa era la Virgen María. Le está pidiendo, le está rogando San Bernardo, dile que sí al ángel, por favor, ya respóndele, te está esperando, no te vayas a confundir, no le vas a decir que no porque perdemos todos, ¿me entiendes? Ese momento, ese diálogo San Bernardo lo hace como muy dramático y entonces empieza a rogarle a la Virgen María, por favor diga que sí, y al final, claro, la Virgen María dice, he aquí la esclava del Señor, hágase en mí, y entonces ya se acabó el drama, ya está hecho. Qué bárbaro, qué momentos. Hay una parte del final de la prueba de Cristo cuando se queda solo, cuando invoca a su padre y le dice a Pedro, tú me vas antes de que cante el gallo, Vamos a negarlo. me vas a negar 3 veces. Y el papel de Judas, a mí el papel de, perdón si lo digo mal, pero el papel de Judas, con todo lo difícil que fue, pienso que cumplió un papel dentro de lo que tenía que haber sucedido. Es decir, él era uno de los más cercanos a Jesús y tan encarnó su papel de decir, sí, lo tengo que traicionar porque así es, pero después él mismo se quitó la vida en un acto de desesperación. Yo digo, claro, en las manifestaciones del pueblo, me han tocado cuando reportero muy chavo me tocó la significación de la Semana Santa en Ixtapalapa. Y al pobre de Judas le iba como en feria con el pueblo, le aventaban de lotazo y todo, pero yo creo que Judas juega un papel necesario. Sí, Pedro, aquí mira, tenemos dos aspectos. Uno, lo que dice el mismo Cristo en el Evangelio. Dice, el Hijo del Hombre se va, justo como dicen las Escrituras, pero hay de aquel por el cual es entregado el Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. Entonces, esa es una expresión muy fuerte de Jesús hablando del traidor, no hablando más le habría valido no haber nacido. Al mismo tiempo dice para que se cumplan las Escrituras, el Hijo del Hombre se va a ir, o sea, entonces ese es parte del misterio de la providencia de Dios, donde la colaboración humana entra en los planes divinos, pero de una manera que pues Dios respeta la libertad humana y así arma sus planes. Ahora, déjame decirte un segundo aspecto que para mí es también muy importante. La iglesia jamás ha afirmado de manera dogmática que Judas está en el infierno. Fíjate. Y es el traidor, vamos a decir, más grande de la historia, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la iglesia? La iglesia solo canoniza, la iglesia solo declara dogmáticamente quién está en el cielo, pero no dice quién está en el infierno. Y es ahí donde se nos abre a todos un abanico de posibilidades y yo quiero pensar en esa posibilidad de que incluso el mismo Judas tuvo su oportunidad de arrepentirse, aún haya sido cuando ya estaba colgado de aquella cuerda y que Dios le haya perdonado. Yo eso lo creo posible. Pues es que alguien lo tiene que hacer. Pues sí,
Pues sí, pero no violenta la libertad humana. Esa es la clave, ese es el tema, ese es el misterio de la colaboración divina, de la colaboración humana con la providencia de Dios. Respetando nuestra libertad al 100%, Dios arma sus planes. Oye, nada más, digo, perdón, estoy abusando ya de ti, pero No, para nada, feliz. el sábado Jesús va al inframundo a rescatar a las almas que murieron antes de su sacrificio. Ujú. Poco lo habla la iglesia. Pues mira, la segunda lectura de la liturgia de las horas del Sábado Santo es una homilía del siglo segundo atribuida a un autor desconocido, no sabemos quién es el autor, pero precisamente en esa homilía del antiguo Santo Sábado hace esta, por decirlo así, descripción de lo que está haciendo Jesús ahí. Y es una cosa bellísima. Sí está en la liturgia de las horas, no se habla de eso en la misa. Yo sí lo he dicho en homilías, tal cual. Te puedo decir que el domingo de resurrección muchas veces lo he hecho en la vigilia pascual, haciendo alusión a esa homilía, pero te lo dice en síntesis. Va Cristo a los infiernos. Creo que tú lo explicaste bien en tu programa, porque yo te escuché que decías, no es exactamente el infierno de los condenados, no, es un infierno donde estaba, es decir, un lugar donde estaban las personas que no podían ir al cielo porque no habían sido abiertas las puertas del cielo porque no había Cristo muerto en la cruz. Ya muere Cristo en la cruz y viene ahí, se encuentra Adán y se encuentra a todos estos personajes del Antiguo Testamento que están esperando ahí. Y es bellísimo el diálogo que establece con Adán, es a él al que se dirige y le dice, mira Adán, ves mis manos que están perforadas por los clavos para sanar tus manos que se lanzaron por la manzana, o sea, que se extendieron al árbol, ¿no? Yo fui crucificado en un árbol, en una cruz, para redimirte a ti, que de un árbol prohibido comiste, no sé qué. Ves mi rostro desfigurado, todo desfigurado, para recomponer la figura, la imagen de Dios en el tuyo, en tu rostro desfigurado por el pecado. Y así se va haciendo una serie de paradojas entre lo que él vive y lo que él está sufriendo o sufrió para reparar al Adán después del pecado. Y al final le dice, vente, vámonos de aquí porque no fuiste creado para estar aquí. Vamos allá, está todo el banquete preparado y vámonos a la fiesta, por decirlo así, a la fiesta de la eternidad. Es bellísima esa homilía del Santo Sábado, Sábado Santo, antigua, y está en la liturgia de las horas, en la segunda lectura del Sábado Santo. Sí, que es preciosa y que me gustaría que se ahondara más en ello, porque a veces siento que hay muchos sacerdotes que no le quieren entrar al tema. No, y acuérdate que el símbolo de la fe tenemos dos credos, el niceno-constantinopolitano, que es el largo, el que rezamos todos los domingos, y hay uno más breve que dice, que es el del símbolo de los apóstoles, dice, descendió a los infiernos. Descendió a los infiernos. Esos Subió al infiernos. cielo y está sentado a la derecha del Padre. Exactamente. Claro, claro. Está en la profesión de fe, está dicho ahí en la profesión de fe, en el símbolo de los apóstoles, que por cierto se reza más en la Pascua. Yo por último te diría que en este mundo de ciencia, de inteligencia artificial, de que estamos a punto de entrar a las computadoras cuánticas, de hologramas en tercera dimensión, de la quinta dimensión, de los portales del tiempo, de la cuántica, me pongo a pensar que muchos de los científicos modernos pasaron del ateísmo al agnosticismo y a la creencia. Es decir, no sé si se vaya a sorprender el público con esto, pero hoy una gran mayoría de los científicos modernos más profundos creen en Dios. Creen en que hubo un inicio de este universo y que hubo un creador en este universo. Y por ergo, yo creo que el creer en un ser superior, en creer en una creación, en creer en la espiritualidad que tenemos dentro de la divina presencia de Dios en mí y en todos los seres creados, es un acto de inteligencia. A mí cuando un cuate me dice, yo soy ateo, lo primero que pienso es, qué poco ha procesado aquí como para llevar a la reducción al absurdo, que es un proceso matemático. La reducción al absurdo es cuando llegas a algo que es totalmente fuera de lugar porque no tiene un razonamiento. Cuando llegas a decir soy ateo,
en el fondo lo que estás diciendo es soy profundamente ignorante. Yo creo que el creer es un acto de conciencia, es un acto de inteligencia, es un acto de intuición, porque esto viene de dentro, es el genoma que traemos puesto que nos hace ser seres diferentes al reino animal, Claro. de entrada. Claro, de hecho es lo que en la tradición de la filosofía del medioevo y antes es la teología natural, es decir, cómo llegas a Dios por pura inteligencia. Ya Aristóteles había llegado al famoso primer motor inmóvil y era un no cristiano 3 siglos antes de Cristo, Aristóteles. Bueno, y ya durante la escolástica se desarrolló mucho más esta filosofía natural, es decir, las vías del conocimiento de Dios por la pura razón. Santo Tomás de Aquino tiene las famosas 5 vías. Y luego ya llegamos a lo que tú dices, los científicos de hoy, los científicos, grandes científicos que al admirar precisamente la complejidad del universo y darse cuenta también de la sabiduría que está detrás. El mismo Descartes no decía, el universo es obra de un gran matemático. Estamos hablando Claro, es y Descartes, pues que es un matemático, obviamente filósofo y otras cosas más, pues dice, esto es obra de un gran matemático, no puede ser de otra manera. Y me voy a permitir decirte una pequeña anécdota de una persona mucho más cercana, no científico, pero gran político, Ronald Reagan. No sé si le escuchaste esta anécdota que él estaba diciendo. Yo un día quisiera invitar a mis amigos ateos que tengo, los voy a invitar a cenar a mi casa y les voy a servir una cena la más exquisita que han probado en su vida, con unos manjares perfectamente bien elaborados, todo aquello, pero además con un diseño, cada plato maravilloso. En fin, hasta el postre va a ser una cosa exquisita. Y al final, ¿sabes qué les voy a preguntar? Si creen que hubo un cocinero detrás de toda esta cena. A ver quién te dice, no, esto es obra del azar. Ok. A ver quién te dice eso. he platicado con algunos astrónomos que me hacen toda la aritmética de lo que hizo posible que haya vida en esta tierra, que es impresionante. O sea, si hubiera un grado más de proporción de oxígeno en la atmósfera, tú y yo no estaríamos aquí. Así es. Si Júpiter estuviera 1 millón de kilómetros más atrás, tampoco estaríamos aquí nosotros. Sí, no, no, con que le muevas un poquito a Y cualquier aunque variable. no hagas A nada, cualquier variable. Sí, 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 todo el son equilibrio, condiciones. son, Exacto. se han dado condiciones que son, yo siempre le digo a mis amigos que quiero, que cuando se sientan mal o cuando se sientan bien, salgan una noche y vean el cielo. Ah, Que es una costumbre que está perdiendo el hombre, sí, la capacidad de asombro, Pedro. esa capacidad de ver la maravilla de la creación. Sí, Estamos viendo el cielo, estamos viendo el pasado. sí, sí, sí. Estamos viendo la grandeza de Dios en todo su esplendor, es una maravilla. Pero bien, creo que estamos viviendo, finalmente te diría, estamos viviendo una revolución económica. Los mercados Vaya, han ido 17% desde que llegó Trump al poder. Eh, una revolución política, una revolución social, y yo creo que estamos empezando a vivir una revolución espiritual. Para Dios bien. quiera, para bien, exacto. Es lo que te iba a decir, porque también hay mucho pesimismo en ciertas personas que Ah, siempre están hablando de que no, es que nunca ha estado la cosa tan mal y que tanta polarización y tanta división y tantas cosas. Espérame, espérame, Juan Pablo II tuvo una genialidad cuando dijo, nos espera una primavera de la iglesia. Es decir, viene una primavera y la primavera pues es, y no estamos hablando de un momentito así nada más, es toda una época. Y yo creo que el Espíritu Santo se ha hecho muy presente en esta primavera de la iglesia. fíjate que qué bonito lo pones, porque sí es una primavera lo que viene. Yo pienso que lo que crees, lo creas. Y creo que nosotros debemos de creer que si el hombre ha pasado por vicisitudes desde que descubrió el fuego hasta la fecha, algo bueno tendremos como para poder seguir avanzando. Y yo creo que dentro de cada uno de nosotros hay una luz
que en algún momento encontrará su punto de maduración, pero que para mí la única definición de mal es la ausencia de Dios. La ausencia de amor, porque Dios es amor. Exacto. Sí, y lo mismo cabe decir de la historia de la iglesia, Pedro. Cuando yo me conecté contigo, estabas tú presentando una serie de papas, hasta hiciste un brevísimo resumen de los papas. Y dije, cuántas historias y cuántas situaciones ha vivido la iglesia, mucho más tremendas, mucho más delicadas de lo que nosotros hemos estado viviendo los últimos, hasta en el último siglo, yo diría. No, 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 no. Estamos de lujo dentro de las 1000 problemas que pueda haber. Sí. Ahí vamos, ahí vamos. Sí, lo que pasa es que cuando murió Gregorio VII, no se enteraron tan rápido como ahora, ¿verdad? Pero, y no quiero decir de nuevo, que no me malinterpreten de que no hay problemas en la iglesia. Claro que hay problemas, siempre los va a haber, pero ha habido una secuencia, una serie de papas, y tú lo dijiste bien, desde el Papa, yo diría desde San Pío X, después de Pío IX, que también Pío IX, León XIII, de ahí para acá. Es una serie de papas impresionantemente buenos, extraordinarios, nada que ver con algunos que hemos tenido en los siglos anteriores. Sí, bueno, hablé de algunos. Sí, hablaste de algunos, pero ¿cuántos de esos incluso ya han sido canonizados? San Pío X ya fue canonizado, a Pío XII no lo han canonizado nada más por respeto a ciertas corrientes de gentes ahí, pero ya está, sería canonizable perfectamente. Ya fue canonizado Pablo VI, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, pues llevamos 5 canonizados en los últimos, de los últimos 7, 8 papas. Y tú y yo hemos tenido el privilegio de conocer a 3. Pues sí. ¿Verdad? Pues, a mí me tocó de Pablo VI para acá. ¿Sí te tocó Pablo VI? Juan XXIII ya no. Él no me tocó. Pero no lo conociste así en persona. No lo conocí en persona. Pero sí a Juan Pablo II. Sí, claro. Y a Benedicto. Sí, claro. Y sí a Francisco. Por eso digo que tú y yo nos une, que hemos conocido a los 3 últimos. Y así aquí estamos, querido amigo. Gracias. Alejandro, mira, esto es lo que piensa la gente. Pedro, qué extraordinaria conversación. Mira, Sonia, se puede lograr una extraordinaria conversación con un ser extraordinario, y aquí te presento a uno. Se llama el padre Alejandro Ortega. Es para mí sin duda, un referente que me ha dado la vida como premio. Muchas gracias, querido padre, por estar conmigo. Gracias, ha sido un verdadero placer, una delicia el platicar contigo. Gracias, Pedro, igualmente. Gracias.